¿Cómo estás, Jorge? Bueno, bien. ¿Y es posible? Vos lo escuchaste hoy al ministro Farías, ¿no? Que salieron en varios medios de comunicación, lo que hizo una especie de rueda de prensa, decir que para él o para el gobierno, la oposición, todo en potencial, ¿no? No sería de la decisión del gobierno monitorear por semestre o cuatrimestre, como había generado alguna propuesta en su momento, ¿no? Lo hemos hablado en este veranito, lo hemos hablado un par de veces en este programa y en Ciudadanos, de el monitoreo con una paritaria corta para poder volverse a sentar en, qué sé yo, en junio, por ejemplo. Bueno, yo en primer lugar, sí, yo creo que lo más racional es, dado el marco de incertidumbre que tenemos, de desdoblar, hacer 2 o 3 negociaciones de manera de poder acompañar la evolución que tienen las variables económicas, las paritarias del sector privado, etcétera. De mantener la misma proporcionalidad del salario en relación al gasto público, de observar los ingresos públicos y monitorear en relación a los aumentos salariales. Es una negociación compleja que yo proponía, pero también decía de que para hacer esto se requiere el consenso de todos. Y que no valía tampoco, yo no tenía pretensión de que sea la propuesta de Ate o la propuesta de Jorge Hoffman. Uno ensaya, en todo caso, intentando de aportar ideas frente a una situación complicada. Lo que sí es cierto que no es el único camino, pero va a ser muy difícil, o va a haber que aceptar, que fijar una política salarial anual, los que la van a monitorear son los trabajadores. Sí, esto ha pasado en otros momentos. Si nosotros hacemos un acuerdo, que quizás hasta el acuerdo puede aparecer un buen acuerdo a la luz de lo que estamos viviendo hoy, pero si en 6, 7, 8 meses las variables económicas nos quitan la mitad del salario, necesariamente se va a tener que revisar la política salarial. Se puede buscar tal vez otro mecanismo, no hablar de cláusula gatillo. Yo creo que eso es, el gatillo da la impresión de un revólver y no tenemos que usar ese lenguaje, digamos, siquiera. Pero sí vamos a monitorearlo, esto es una realidad más allá del gobierno y más allá de los sindicatos. Lo van a monitorear los propios compañeros y si no se da respuesta, bueno, pasa lo que suele pasar, que se generan situaciones de malestar, de conflicto. Lo que sí es cierto, de que además que tenemos serias dificultades para sentarnos con el gobierno, no por el gobierno, sino por la situación. El propio gobernador sostiene y ha salido a decir de que hoy la provincia no tiene parámetros como para hacer una oferta salarial. Vivimos en verdad esa situación porque al sostener eso, yo no quiero comprometerlo en absoluto al gobernador, pero al sostener eso se está sobreentendiendo de que un 20 o un 25% no es una pauta seria para el año. Que se está esperando es construir una pauta que esté por encima de ese valor. Pero bueno, yo creo que nosotros tenemos los canales de diálogo. Está bueno lo que decís, porque hoy parece que está cerrado el tema del porcentual, e inclusive fue más allá. El secretario de Trabajo de la Nación dijo que una suma fija sería lo ideal. O sea, una suma fija, hoy salió el segundo dentro del Ministerio de Trabajo debajo de Triaca, digamos, o sea, que trabaja, digamos, dentro del equipo de Triaca, salió a hablar que la paritaria tendría que arrancar este primer cuatrimestre con una suma fija. Ocurre que en nuestro sector tenemos un escalafón que entre punta y punta tiene mucha diferencia. Entonces, un compañero que gana 8.000 pesos, un asistente escolar que recién se incorpora, un 25% son 2.000 pesos. Es decir, bueno, para arrancar, pongámosle 2.500. Ahora, quien gana 15.000 pesos, 20.000 pesos, arranca con 10%, un 12%. Eso puede ser viable
razonable, inclusive en otros sectores, en sectores privados, por ejemplo, cosas así. Nosotros en alguna oportunidad creo que hemos arrancado con una suma fija y un porcentaje, ¿no? O una suma fija de mínimo de garantizado. Pero no lo que dice el ministro, lamentablemente, no se ajusta a lo que son hoy las necesidades de los trabajadores en general y en particular de los empleados públicos. ¿La cuestión de la suma fija la desechás, digamos, de plano? Como política salarial, sí, yo creo que no es inaceptable, más allá de que yo la pueda aceptar o no. Yo creo que no la aceptarían los trabajadores, salvo que sea una situación de emergencia, transitoria, que sean cifras escalonadas, pero son situaciones estrictamente de emergencia para salir del atolladero. Porque además hay una cosa que nosotros hemos logrado con el tiempo, que es recomponer la carrera administrativa. Es decir, que entre tener un sueldo digno de ingreso, pero que el compañero tenga un horizonte que le permita ascender. Esto significa también mejorar el salario y en determinados sectores, digamos, que requieren un grado de profesionalización, de inserción, de no opción a otra situación, y esto merece ser reconocido. O sea, hay que mantener la carrera administrativa, aunque en determinadas circunstancias se beneficie a los sectores de menos ingresos, pero sin claro, perder lo que de vista. generaría esto, lo que acabas de describir, lo que generaría es un achatamiento un poco de la carrera, ¿no?, administrativa. Un achatamiento y no terminaría no beneficiando a nadie. Terminaría beneficiando a los sectores, relativamente a los sectores de menos ingresos. La última vez que hubo ese tipo de achatamiento de la carrera administrativa fue con Reutemann, en la provincia de Santa Fe. Porque ni siquiera con Obey, o sea, había un... Bueno, con Obey se empezó a recuperar. Si uno mira las estadísticas en el mediano plazo, en el largo plazo, en relación a gasto del Estado, salarios y demás, se nota que se descalabró totalmente, o que venía descalabrado hasta que se anarquizó al principio de la década pasada y se empezó a estabilizar con Obey. Fue la salida del neoliberalismo que le permitió dar un horizonte de planificación. Mira, si uno mira los presupuestos ejecutados de los últimos 8 años, te diría 9 y para incluirlo Obey, ve que hay una constante en las relaciones, es decir, hay un Estado que tiene una política más o menos constante dentro de los ámbitos de negociación. Por ejemplo, los salarios se mantuvieron durante estos últimos 8 o 9 años en un 45% del gasto corrientes. Entonces, esto se ve que hay un Estado que es un verdadero Estado, que funciona con previsión, que funciona dentro de determinadas pautas. Esto es lo que queremos mantener además, que no venga el ajuste para los trabajadores en función de, bueno, con el verso, digamos, de la obra pública. La última, y muchísimas gracias por este tiempo. ¿Cuántos tienen cuantificado la cantidad de despidos que hay en el Estado a nivel nacional y distintas provincias? Digo, porque inclusive en municipios, ¿no? Digo, pero a donde hay representación de ATE, ¿ustedes tienen dentro de ATE un número aproximado? Bueno, sí. En el Estado Nacional hay alrededor de 8.000 compañeros, y si se le suman los de provincia de Buenos Aires, provinciales y municipales, se anda en el orden de los 28.000. Ahora, digo, 28.000. Este es un registro, no hay datos oficiales. No hay datos oficiales. Eso es por lo que dice el afiliado o el trabajador. Es por lo que se contea en cada conflicto y se suma los despidos que se van generando. Esto es absolutamente
inéditos, una cosa que realmente impensada, que un trabajador vaya y no se lo deje entrar, está en una lista, no entra y está despedido por un personal de seguridad. O trabajadores que fueron despedidos por correo electrónico. O la situación donde todos los funcionarios están habilitados en función del decreto de Nochebuena de 24 de diciembre de Macri, de prescindir de los trabajadores que estimen que se pueda prescindir. O sea, es el Estado, digamos, absolutamente antirrepublicano. Ahora, yo creo que hay una cosa importante para aclarar con respecto a los contratados, y que estamos terriblemente preocupados porque en marzo vencen 40.000 contratos. Ahora, ¿por qué hay trabajadores contratados? Y esto en la provincia de Santa Fe es fácil de entender. Porque el Poder Ejecutivo no tiene facultades para crear los cargos. Solamente, o mejor dicho, ese cargo tiene que estar convalidado legislativamente. Si no, no puede ingresar. ¿A qué cargo ingresa? A ninguno. Por eso se apela a la figura del contratado. Ahora bien, acá en la provincia lo que logramos el año pasado fue que la legislatura, por unanimidad, cree 3.000 cargos para que esos cargos sean ocupados por los compañeros contratados. En el orden nacional se crearon, no se crearon cargos, razón por la cual todos los trabajadores eran contratados. ¿Por qué no se crearon cargos? Por la altísima tensión que había entre oficialismo y oposición. Yo esto lo he charlado en más de una oportunidad con Axel Kicillof, con Tomada, y el planteo era, la presidenta dice que no estamos en condiciones políticas de mandar una ley de creación de cargos porque políticamente nos destruyen. Van a decir que son cargos de la cámpora, y van a instalar eso y por lo tanto vamos a ir a una confrontación, vamos a ir a un escándalo. Entonces, la falta, digo, de política de Estado por parte de todos ha hecho de que hoy estos trabajadores estén contratados, no obstante a que muchos de ellos, yo conozco muchos, que ingresaron en el 2008, 2009. Tienen actividades por lo menos 6 años. De 6 años y que hoy bueno, están en la calle. Gracias, No, por gracias estar con a ustedes. nosotros.